Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Mesa de trabajo en este Club de Prensa de hoy con esos temas que están sobre la mesa y otras cuestiones de la actualidad que vamos a conversar en este arranque del programa de hoy con Bricio Segovia. Él es corresponsal en Washington para Voice of America, La Voz de América. Bricio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Y con Alina Dieste, que es periodista en Washington de la agencia France Press. Dina, ¿cómo estás? Muy bien. Ha habido una explosión en Francia, en la Universidad de Lyon. Espectaculares las imágenes. Sí, realmente. Francia está movida en la actualidad últimamente. Los chalecos amarillos continúan demostrando que siguen vivos y Macron está más bien tranquilo en las apariciones públicas, o al menos es la sensación que me llevo. Bueno, hay que ser cauto, ¿no? Hay que ser cauto. Bueno, vamos a comenzar este trabajo, esta mesa de hoy, hablando de la política estadounidense. En las últimas horas, ayer lo reportábamos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le ha enviado una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole que como la administración está cerrada, llevamos 26 días, le invita a que envíe su discurso, el discurso sobre el Estado de la Unión, que es ese discurso que se produce siempre al principio de año, por escrito y que no se convoquen las dos cámaras. La Casa Blanca aún no ha respondido. Uno de los argumentos que utiliza Pelosi es que el servicio secreto, que es quien garantiza la seguridad de ese importante evento, lleva 26 días sin recibir sueldo. A las pocas horas de conocerse el contenido de la carta, Kristen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, ha dicho que su departamento y el servicio secreto están listos para garantizar esa seguridad, que ese no puede ser el argumento. Y la Casa Blanca aún no ha dicho la última palabra. Hay que tener en cuenta en esta circunstancia, en esta noticia que estamos conversando, que es la presidenta de la Cámara quien invita al mandatario a presentar su discurso frente a las dos cámaras. Algo que no ha pasado, que yo recuerde, en las últimas décadas, y es que no se produzca esa invitación. Es algo que entra dentro de la tradición parlamentaria estadounidense. Claro, la pregunta es, si la potestad de invitar es de Nancy Pelosi y le está diciendo que lo envíe por escrito y que no se produzca ese evento, ¿puede la Casa Blanca forzar la presentación? Bricio. Bueno, desde luego, forzar, imagino, porque todo esto son casos sin precedentes. Especulaciones. Exacto. Que lo único que se está intentando hacer es ejercer presión sobre el presidente y que al final el presidente, recordemos que también mantienen la mayoría en el Senado y ahí tiene un gran aliado en este momento, que es el presidente de esa otra Cámara, Mitch McConnell, que está en el Senado, que lo que está haciendo también es intentar salvaguardar sus expectativas de cara a 2020, evitando cualquier tipo de voto para poder reabrir el gobierno, algo que sí se ha hecho en la Cámara de Representantes, en la otra Cámara del Congreso. Por lo tanto, potestad puede tener. Lo que sí van a hacer es que va a ser un gran feo para el presidente estadounidense, ¿no? Intentar dar el Estado de la Nación sin tener la invitación formal, o en cualquier caso, no sé, incluso sí se podrían llegar a plantear realizar el Estado de la Nación desde otra ubicación. O sea, todo o puede esto que el presidente lo haga desde la Casa Blanca. Sí, también es verdad, exacto, por eso decía, ¿no? Porque sabemos que si Donald Trump en algo es especialista, es en intentar salirse con la suya, ¿no? O al menos darle la retórica necesaria para que parezca que él es quien está ganando la batalla, quien está saliendo exitoso de todas estas pugnas, porque al fin y al cabo eso es lo que lo llevó a la Casa Blanca, su imagen de hombre exitoso. Es el 29 de enero este discurso de la Unión, por lo tanto el tiempo apremia y lo que también apremia es este cierre parcial del gobierno que afecta a una cuarta parte del gobierno, 800.000 funcionarios con sueldos congelados en estos momentos y que desde luego es una situación en la que ambos bandos, tanto demócratas como Casa Blanca, están totalmente obcecados y hay que hacer un matiz importante, que no debemos hablar de republicanos en bloque, porque dentro del Senado ya hay al menos 7 senadores dispuestos a reabrir el gobierno, por lo tanto, en estos momentos es el presidente de esa Cámara, del Senado, Mitch McConnell, quien está privando del voto para poder salir de esta situación en la que está estancada el país. Claro, cuando dice Bricio privar el voto es que si lo los convoca.
no convoca, y al no convocar no pueden expresar su derecho a voto los demócratas en bloque más los disidentes, podríamos decir así, republicanos. Y lo que podría pasar si se convocase ese voto es que, a pesar de la oposición del presidente o de algunos o del liderazgo republicano, la división entre los republicanos forzaría a que la última palabra la volviera a tener el presidente Trump sobre la mesa. Exacto. De cualquier manera, lo haga desde la Casa Blanca forzadamente o lo haga en el Congreso, la presentación del Estado de la Unión en una situación como esta, si sigue el gobierno cerrado, si sigue parcialmente cerrado como hasta ahora, suena un tanto difícil imaginarse un presidente presentando su programa anual de gobierno en una situación realmente tan desesperada para muchos funcionarios y al mismo tiempo sin precedentes, ¿no? Sería realmente muy difícil porque circunstancias similares, o por lo menos cuando situaciones, el desastre del Challenger, por ejemplo, años atrás, situaciones difíciles han forzado que se pospusiera el Estado de la Unión. Y para Trump, que es una persona que sabe aprovechar muy bien todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? todo su manejo de la televisión y de los ritmos y hacer de esto un gran show. El año pasado fue un enorme show. Sí. Entonces, creo que él no va a desaprovechar esta oportunidad, pero al mismo tiempo creo que tiene el desafío de que si lo hace con el gobierno cerrado, si se sale con la suya y finalmente lo hace, va a tener que trabajar mucho el tema de imagen para hacer que parezca a su favor y no en su contra, ¿no? Bueno, además, teniendo en cuenta que en el Estado de la Unión precisamente lo que se presentan son cuáles son los nuevos retos para el año, en qué se van a enfocar pues los presupuestos de este año, y a día de hoy si hay un cierre parcial del gobierno es precisamente porque no hay un presupuesto nacional aprobado. Miren los datos que esta mañana difundía de la última encuesta sobre popularidad y sobre lo que piensan los estadounidenses del cierre de la administración. Es de la cadena NPR, la radio pública estadounidense. Dice que el nivel de aprobación del presidente está ya en el 39%, subió en las últimas semanas por encima del 45, alrededor del 45-46, no superó el 50%, pero ahí estaba, y ha descendido de nuevo al 39% la aprobación. Y que lo que más le preocupa al presidente es la opinión pública, pero es que la encuesta revela que entre su propia base está perdiendo adeptos. Dice que entre los republicanos en general ha habido una disminución de 7 puntos porcentuales. Dice que los hombres no educados en universidades también bajan un 7%, entre los evangélicos un 13%, y entre los hombres que viven en zonas suburbanas la disminución es de casi 20 puntos. Por lo tanto, esto podría dar un poco de perspectiva, de contexto a lo que ayer difundía el periódico The New York Times, diciendo que Trump le aseguró a su grupo de asesores en la Casa Blanca: estamos siendo crucificados por este cierre parcial de la administración. Bueno, y es que además, Gustavo, no debemos olvidar las cifras, porque esto se ha convertido ya, es una cuestión de principios, de retórica política por un lado, con las elecciones de 2020 ya en vistas, y por ambos partidos, y después, y sobre todo por el presidente Donald Trump, que aspira a su reelección, y después también es una cuestión, como digo, de principios. O sea, ahora mismo que los demócratas acaben cediendo para darle fondos para el muro, después de la gran retórica de no vamos a darle fondos, no es un no rotundo, decía Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que ahora digan, bueno, vale, aunque a lo mejor podrían aprovecharlo para negociar salidas para los Dreamers, soñadores y demás, pues como digo, es una cuestión de principios. Pero lo que es importante es ver las cifras. Decía que es que a día de hoy prácticamente el cierre parcial del gobierno le está costando a Estados Unidos casi la cifra que pide Donald Trump para la construcción de ese muro, que son 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, al final quienes están perdiendo son los estadounidenses, quienes están perdiendo son estos 800.000 funcionarios que a día de hoy no están pues cobrando, y que la gran mayoría, y que además recordemos que este es un país que vive mes a mes. Es decir, en su gran mayoría aquí la gente vive o a crédito o vive con lo que le llega cada mes, sin ahorros. Y eso está afectando... Sí, la cultura del ahorro no existe. No existe aquí en Estados Unidos, o no está demasiado expandida. Mira, para cerrar. Bueno, yo creo que esto es un desafío para Trump muy fuerte, porque realmente, así como es increíble que haya dicho que está crucificándolo cuando él mismo parece haberse metido en este embrollo, ¿no? Convencido o caprichoso quizás de que iba a lograr esos fondos para el muro. Yo creo que los demócratas no tienen por qué ceder, no les convendría ceder, porque en este momento incluso los más recalcitrantes votantes de Trump podrían estarse cuestionando fuertemente ¿no?
esta situación. Los norteamericanos, los estadounidenses están, mucha gente sufriendo mucho por este cierre y sobre todo es un tema muy fuerte, o sea, quitarle la paga a la gente, obligarla a trabajar, muchas de esas personas terminan, incluso los guardacostas, por ejemplo, algunos bajo la línea de pobreza por no recibir el dinero que necesitan para vivir. Hay muchas funciones del gobierno, muchos servicios que los estadounidenses están viendo disminuidos o realmente que no están presentes. Entonces el impacto creo que lo vamos a ver mucho más, o sea, es mucho más grande de lo que podamos imaginar hoy, no es solo un tema político. Primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Vamos a permitir la entrada de nuestro tercer invitado, que ya está con nosotros en los estudios en Washington, y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Estamos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de hoy jueves en Washington. Y le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado en esta mesa, a Jordi Barbeta. Es periodista, es comentarista político, participa en diversos medios de comunicación en España. Jordi, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te trae a Washington? Pues la verdad es que solo he venido a ver a los amigos. Ah, bueno, entonces aquí estás muy bienvenido como amigo. Como sabes, 4 años aquí de corresponsal de La Vanguardia. Y bueno, un poco de nostalgia tenía. Y como nos viene mucho trabajo ahora en España, porque van a empezar los juicios contra los líderes independentistas de Cataluña y tal, me dije, voy a aprovechar y tomar una semana de vacaciones. Pero he tenido tanta suerte que el presidente de Cataluña ha decidido que esta semana venía también a Washington. O sea que tengo que trabajar un poquito. Pero bueno, la idea era pasear y disfrutar de la ciudad, que cuando no estás la valoras más que cuando estás. Y además en estos días está bastante tranquila con el cierre de la administración. Bueno, el tráfico no, ¿eh? El tráfico lo he visto mucho peor que el año pasado. Bueno, Jordi, ya que estás con nosotros en esta mesa de trabajo, me gustaría abordar lo que está sucediendo en España. España tiene 17 comunidades autónomas, es la manera de la distribución política o territorial del Estado español, y una de esas comunidades autónomas, probablemente la más importante en cuanto a peso electoral, es Andalucía. Desde la transición española, esa comunidad autónoma estaba gobernada por el Partido Socialista. Pero en las últimas elecciones, los socialistas, si bien fueron la fuerza más votada, no llegaron a la mayoría. Y 3 fuerzas de centro-derecha y de extrema-derecha se han puesto de acuerdo para darle el gobierno a el partido de derechas que hasta ahora había siempre pugnado por conseguir la Junta de Andalucía, que sí se conoce el nombre del gobierno, pero lo hacen con mucha polémica, con el apoyo de Vox, que es este grupo de ultraderecha que por primera vez ha recibido el apoyo de los ciudadanos para estar presente en un parlamento en España, que en este caso es un parlamento regional. El análisis. Bueno, lo que ha ocurrido es que la derecha en Andalucía, que antes que nos monopolizaba el Partido Popular, ahora se ha dividido en 3. La paradoja es que el Partido Popular va a gobernar Andalucía habiendo obtenido el peor resultado electoral de su historia. Lo que ha ocurrido es que... El Partido Popular es el partido de Mariano Rajoy. Sí, el partido de Mariano Rajoy, el partido convencional de la derecha española, que ha ido perdiendo apoyos, sobre todo por los casos de corrupción que le han invadido allá donde ha gobernado. En Madrid, en Valencia, en Baleares, en todas partes ha tenido casos de corrupción bastante sonados, muy graves, ¿no? Y ya tiene muchas personas en la cárcel, incluso Zaplana, Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del gobierno y estuvo de director del Fondo Monetario Internacional aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que la gente de derechas ha optado por otras opciones nuevas, como son Ciudadanos y como son Vox. No hay ningún prejuicio para pactar con Vox. En el fondo, dijéramos, en el año 2008, el Partido Popular tuvo 1.730.000 votos. En Andalucía. En Andalucía. Ahora, los 3 partidos de derecha juntos han sumado 1.800.000 votos.
Es decir, es las mismas personas que han votado opciones diferentes que ahora se unen. Lo que ha pasado es que el Partido Socialista, que ha gobernado durante 40 años Andalucía, que había convertido a Andalucía casi en un cortijo, con unas políticas como muy de voto cautivo, utilizando las subvenciones públicas para generar clientelismo político, también tuvo un caso de corrupción muy grave y después de 40 años había un desgaste clarísimo. ¿Qué ha pasado? Que una buena parte de la izquierda no ha ido a votar. ¿Qué dicen las encuestas desde el punto de vista nacional? Es decir, ¿lo que ha pasado en Andalucía puede replicarse a nivel nacional en España? Algunas encuestas lo aseguran y otras lo ponen en duda en el sentido de que el primer partido será el Partido Socialista, pero ni el Partido Socialista con Podemos y la izquierda sumará suficiente mayoría, ni los tres partidos de derecha sumarán suficiente para tener mayoría absoluta. Entonces aquí lo que se plantea como posibilidad, hay una posibilidad que podría ser lo mismo que está ocurriendo ahora, y es que los partidos independentistas catalanes apoyen a un gobierno del Partido Socialista. Pero eso, desde el punto de vista de los compromisos del Partido Socialista y de las hipotecas que tiene el Partido Socialista con el establishment político español, eso yo creo que es prácticamente imposible. Y creo que toda la presión irá para que el Partido Socialista gobierne en coalición con Ciudadanos, que es un partido que teóricamente se llama liberal, pero que en el fondo es un partido de derecha pura y dura. Y además su planteamiento no es ser la muleta del Partido Socialista o la muleta del Partido Popular, sino que quiere ser esa alternativa de gobierno, superar al Partido Popular, que eso también podría ocurrir, y todo eso aún lo complicaría todo más. Y eso parece que está truncado ahora con la aparición de la extrema derecha en España. Hay que decir que el pacto que se ha producido en la región de Andalucía entre esos tres partidos que son de derecha o de centro derecha ha levantado la preocupación entre algunos líderes comunitarios de la Unión Europea, que ven cómo el partido de centro derecha en España, el Partido Popular, se aviene a pactar con la ultraderecha de Vox para obtener el gobierno de una región que, si bien es pequeña, abre la puerta a normalizar esas alianzas. Bricio. Sí, efectivamente lo que estamos viendo además en esta situación es que Vox, la ultraderecha en España, ha jugado ya un papel importante y decisivo en unos comicios. Por lo tanto, vemos ya que va a tener cierta relevancia en el ámbito político. Es también preocupante, ¿no? Porque al final siempre se dice que los extremos nunca son buenos. La ultraderecha, desde luego, pues es un movimiento que se está expandiendo no solamente en España, sino también es genérico en toda Europa, y por lo tanto es una alerta, una alarma, ¿no? De la que tenemos que estar pendientes, y que en España estamos viendo cómo ha llegado y de repente ya ha jugado sus cartas fuertemente. Lo que es interesante es que España hasta ahora parecía blindada, ¿no? al avance de la extrema derecha, que otros países ya lo habían visto claramente, Francia, por ejemplo, y bueno, hay otros países también de Europa. Entonces, habría que ver qué ha pasado en España y por qué ese quiebre, ¿no? O ese avance de ideas más conservadoras, esa polarización que afecta especialmente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy obvio, pero también en Europa, en otros lugares, ¿no? Si España va a ser también presa de esa... Bueno, la verdad es que en los últimos años en España se ha vivido una regresión democrática obvia. Tenemos casos, dijéramos, ya no solo me refiero a la represión contra el movimiento soberanista catalán, sino pues el tema este de que tirititeros, cantantes de rap, artistas que han acabado en los tribunales porque sus canciones se consideraban ofensivas o criticaban a la monarquía, y todo eso en España esa regresión no ha existido. Y después hay una diferencia, que es lo que decíais, con el resto de Europa. Ahora mismo en Suecia la derecha convencional ha preferido ponerse de acuerdo con los socialdemócratas para aislar a la extrema derecha. Eso es lo que está pidiendo, por ejemplo, Macron en Francia. Eso es lo que ha pasado en Alemania. En Alemania
los cristianodemócratas han gobernado con el SPD, con los socialdemócratas. En cambio, en España, la derecha convencional no tiene ninguna vergüenza de acercarse a la otra derecha. ¿Pero eso por qué es? Bueno, pues porque Vox es un partido que es una escisión del PP. O sea, todos los que están en Vox ahora eran personas que en el PP o se habían peleado, o se habían enfadado, lo que sea, y montaron, dijéramos, otro chiringuito. Pero, en el fondo, no defienden cosas tan diferentes. Lo de, por ejemplo, Vox plantea devolver competencias autonómicas al Estado central. Eso, la FAES, que es la fundación, el think tank del Partido Popular, lo viene defendiendo desde el año 90. Es decir, no son tan distintos. Los tres partidos de derechas quieren clausurar el autogobierno de Cataluña. Los tres lo pretenden, indefinidamente, aplicando de manera, dijéramos, tramposa, un artículo de la Constitución española. Porque lo que está ocurriendo en España es que están gobernando e interpretando la Constitución los que después del franquismo la votaron en contra. José María Aznar, que es un poco el padrino de toda esta operación, y fue presidente del gobierno, él votó en contra de la Constitución. Y lo escribió en un artículo. Él estaba en contra de la Constitución española. Y luego ha sido él el que ha defendido una especie de hermetismo constitucional que cierra cualquier posibilidad de reforma. Y luego el Partido Popular, cuando ha gobernado, dijéramos, se ha apropiado indebidamente de las instituciones del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Ha habido una ruptura un poco del pacto constitucional. Jordi, para hacer un poco de abogado del diablo, eso lo ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, los dos grandes partidos se han respetado el pacto y la distribución del control de esos poderes en función de quién tenía las mayorías. Sí, pero el Partido Popular lo ha hecho con mucha más efectividad e inteligencia. Bueno, pero también pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con la Corte Suprema. Pero con una diferencia brutal. Es decir, yo recuerdo que una de mis últimas crónicas como corresponsal de Washington era que un tribunal frenaba las iniciativas de Donald Trump contra la entrada de inmigrantes o refugiados. Eso en España es mucho más difícil. Es decir, bueno, ahora surgió, por ejemplo, como en el momento en que pactaban la composición del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular y el Partido Socialista, un portavoz del Partido Popular escribió en un WhatsApp que envió a su gente: hemos hecho un gran acuerdo porque vamos a controlar desde atrás las decisiones del juez Marchena en relación a Cataluña, vamos a evitar que se metan en los problemas del Partido Popular de corrupción. Eso lo explicaba él, que habían conseguido una organización del Poder Judicial que beneficiaba al Partido Popular. Eso yo creo que aquí es imposible. Pero es que luego pasa que surgen escándalos de la guerra sucia, de las alcantarillas del Estado, está saliendo un comisario corrupto, sí, Villarejo, que está explicando miles de historias de corrupción, y la Fiscalía no se mueve. Fabricio y Alina, y cerramos el tema. Bueno, a mí me parece que al final la política es un arma de doble filo y que se juega según los intereses de cada partido y de quien gobierna en cada momento. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con el muro, en el que los demócratas empezaron a construir la parte de muro que hay construida en estos momentos y ahora mismo se están oponiendo en bloque a que se siga construyendo el muro. Por lo tanto, la política la vamos viendo que siempre se juega de la parte que más se interesa. Y, por supuesto, España, entre los muchos problemas que engloba, y la corrupción es uno de ellos, está en un ciclo totalmente cerrado y absurdo del que no sale, que es la cuestión catalana. Y por lo tanto, el desgaste es absoluto, ya no solamente en Cataluña, sino en otras regiones, porque al final todo gira en torno a lo mismo.
Y es normal que haya un desgaste de los políticos, es normal que la gente acabe decantándose también por opciones más radicales, y ahí vemos salidas como por ejemplo la ultraderecha, porque al final eso es lo que ha ido ocurriendo en todos los países en Europa donde hemos visto que ha ido ganando la ultraderecha, que se ha llegado a un punto de no retorno o a un punto de desgaste absoluto en el que finalmente la población dice basta, empezamos de cero y lo hacemos por la vía más radical. Alina. Yo creo que también es interesante ver hasta qué punto la sociedad española cree en la democracia y lo que la democracia implica, ¿no? En el tema de la rotación de poderes y más. Eso es algo, viendo por ejemplo el avance de Podemos y las relaciones que puede haber o equivalencias que puede haber con América Latina. A mí siempre me impresiona ver cómo quizás no se cuestiona lo suficiente la importancia de defender un sistema que estamos todos de acuerdo, será imperfecto, pero es el que más nos ha servido. En eso tienes toda la razón. Hay unos hechos históricos que son incontestables. España es el único país donde el fascismo ganó. O sea, Franco no acabó como Hitler o como Mussolini. Franco murió en la cama a los 80 y tantos años, después de gobernar 40 años, y proclamando que lo dejaba todo atado y bien atado. Y además determinó el tipo de régimen que habría a continuación, que era la monarquía. A ver, eso significa que el mundo franquista continuó teniendo influencia, ha continuado teniendo influencia. No era una dictadura, no era una dictadura. España dejó de ser una dictadura militar, sí. Pero, es decir, tú coges el IBEX 35, las empresas del IBEX 35, ves pues, que el señor de OHL, que es una inmobiliaria muy importante, pues es un exministro de Franco. Es decir, en España, Franco tiene un mausoleo en el Valle de los Caídos. O sea, no hay un monumento a Mussolini, un monumento a Hitler en Alemania. En España sí que lo hay. En España hay más de 300 calles principales de otros tantos municipios que llevan el nombre del generalísimo. Hoy, después de 40 años. ¿Eso por qué es? Pues porque hay una proporción de la sociedad que eso está bien, que los valores democráticos no son una prioridad. Ahora, dicho todo esto, estoy de acuerdo con Vicio, que lo que está pasando en España no es muy distinto a lo que está pasando en toda Europa. Después de la crisis, los partidos convencionales no supieron atacarla, y especialmente los partidos socialdemócratas asumieron los dictados de la derecha pura y dura. Y cuando la gente pues, ve que los de siempre no le solucionan su problema, se van a opciones distintas. En Italia, el caso de Italia es paradigmático. O sea, votan o a la extrema derecha o al movimiento 5 estrellas. Bueno, claro, pues que la gente estaba muy enfadada porque les pusieron un primer ministro a la fuerza desde Italia, desde Bruselas, sin votar, e intentaron ponerle a otro, ponerle el ministro de Economía. Bueno, la gente se rebeló, claro. Vamos a cambiar de asunto. La cuestión del Brexit. Hay un plan B después de la derrota de esta semana en el Parlamento británico a la propuesta que Theresa May había negociado con la Unión Europea. Theresa May se sometió también en las últimas horas a una moción o una cuestión de confianza que sí ganó. La derrota del Brexit fue la más importante por diferencia del parlamentarismo británico, al menos reciente. Algunos analistas decían que era de la historia del parlamentarismo británico, yo no sé si tanto, pero en cualquier caso una derrota contundente, sin paliativos, y ha superado la moción de confianza. Es decir, los parlamentaristas lo que les han dicho los miembros del Parlamento a Theresa May es: este plan no lo queremos, pero sí queremos que tú continúes para encontrar una respuesta, y ella está empecinada en encontrarla. Hay un plan B que dice ahora que sí tiene, no lo decía cuando presentó su primera propuesta, y ese plan se va a votar el 29 de enero. Alina, un Brexit que se está complicando y que ahora mismo, con las opciones que tenemos sobre la mesa, cualquiera de las salidas es preocupante y con consecuencias impredecibles. Totalmente, sobre todo porque, bueno, ese plan B, algunos dicen que es el mismo plato con otra salsa, ¿no? Entonces, como que no va a haber muchos cambios, y habrá que ver si está de acuerdo, después de haberlo negociado durante tanto tiempo con el resto de la Unión Europea. ¿Por qué es necesario un acuerdo para hacer un Brexit ordenado? Bueno, dicen que en caso de no haberlo sería un Brexit duro y sería realmente muy complicado para los intereses del Reino Unido. Entonces, Theresa May sabe que necesita tener un plan para guiar al Reino Unido en esta salida, que tiene que concretarse el 29 de marzo. Falta muy poco. Hay quienes dicen que es casi imposible que logren tener ese plan B realmente en marcha. Y entonces hay quienes están hablando de convocar a un nuevo referéndum.
si eso no es lo que Theresa May quiere, porque ella entiende que eso no es lo democrático, no es lo que el mandato que recibió solemnemente. Ella prometió llevar al Reino Unido fuera de la Unión Europea, pero bueno, podría ser que finalmente ganara esta idea de un nuevo referéndum y entonces pudiera ponerse en juego nuevamente todo lo que se ha discutido hasta ahora. El referéndum que permitió el Brexit, que abrió la puerta a un Brexit, no es vinculante, por eso es tan necesario que el Parlamento se pronuncie. Bricio. Y no solamente eso, es que Theresa May tiene muy claro que se está jugando también su carrera política en esto. Si se convoca un segundo referéndum, además de que se cuestionan, ¿no?, ya también cuáles son los valores democráticos, porque es como invalidar los resultados, aunque sea o no vinculante, es como valorar lo que ha votado la mayoría de los británicos en su día. Es decir, este resultado ahora no me conviene tanto, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, se está jugando el hecho de que su gran promesa no la va a cumplir probablemente porque los sondeos ya están también diciendo que en un segundo referéndum ese Brexit ya no es tan claro, por mucho que Farage esté diciendo, por otro lado, que está convencido que van a ser ellos los que van a reiterar su victoria. Pero los temores se ven, se palpan, y Theresa May eso lo tiene claro y por eso está buscando como sea ese acuerdo. Un acuerdo que, por cierto, hay imágenes de Theresa May diciendo es mejor ir sin acuerdo, es decir, un Brexit duro, que un mal acuerdo. Pero pese a ello, ella está dándole vueltas al asunto para encontrar cualquier acuerdo que le sea más favorable que un posible segundo referéndum que le dé la contraria a su gran promesa. Bueno, yo creo que además si Theresa May no está en condiciones de convocar otro referéndum. Si hiciera eso, tendría que dimitir primero. Eso lo tendría que hacer otro primero. Por eso digo que se está jugando su carrera política. Sí, ahora hay una cuestión bastante, yo diría que incluso divertida, y es que tenemos el límite del 29 de marzo. Si el 29 de marzo no hay acuerdo, eso significa que el Reino Unido continúa siendo miembro de la Unión Europea. Y el 26 de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo. Exacto. Queriéndose ir de Europa, los británicos tendrían que volver a votar a eurodiputados. Eso, claro, eso está latente ahí. Eso no puede ocurrir. Que por eso el Parlamento Europeo están presionando diciendo, bueno, estamos dispuestos a darles una extensión para que reconsideren y valoren a qué llegamos, pero que no vaya más allá de la fecha de las elecciones. De todas maneras, yo creo que desde mi punto de vista es mucho más sólida la posición anti-europeísta, para decirlo de manera británica, que la posición europea respecto del Brexit. Es decir, en el fondo, los europeos quieren resolver el Brexit, y por las buenas, y no quieren o sea, aunque el Brexit duro, a quien perjudicaría más, desde mi punto de vista, serían los británicos. Desde el punto de vista emocional, los británicos nunca se han sentido continentales, porque no son una isla. Y ellos miran más hacia Estados Unidos, que son primos hermanos, o hermanos de sangre, que no a Alemania y a Francia, que han sido siempre, las relaciones siempre han sido complicadas, ¿no? Pero entonces yo creo que aunque se van a llenar la boca los europeos de que no se va a cambiar el acuerdo, como es un acuerdo muy complicado, muy prolijo, no es una cuestión de bandera sencilla, no va a haber manifestaciones en Barcelona o en Berlín contra un Brexit blando, duro, no. En Londres sí puede haber manifestaciones. Dentro del Reino Unido puede haberlas. ¿Fuera? No, fuera a la gente le importa nada. Un nabo. Exacto, eso es muy cierto. Y por lo tanto yo creo que los que bajarán del burro, decíamos, no sé si es una catalanada esto, serán los europeos. Veremos qué pasa. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestra mesa de trabajo de hoy. Ya regresamos y conversaremos a la vuelta sobre el atentado que se ha producido en Siria en las últimas horas, que deja 15 muertos, entre ellos 4 estadounidenses. ¿Saben quién lo ha reivindicado? El autodenominado Estado Islámico, aquel que Donald Trump hace 2 semanas dijo que habían derrotado. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Comenzamos esta nueva sección de Club de Prensa con una información en desarrollo, una noticia de última hora. Sabemos que diversas fuentes hablan de una fuerte explosión en Bogotá, en las inmediaciones de la Escuela de Policía General Santander. Esta escuela de policía está situada al sur de la capital colombiana y la alcaldía de la ciudad reporta 5 muertos. Diversas informaciones están especulando sobre lo que acontece. Lo que sabemos hasta el momento confirmado es que se ha producido esa fuerte explosión, se ubica cerca de esa escuela de policía que está al sur de la capital colombiana y que la alcaldía dice hay al menos 5 muertos, además de algunos heridos. Es una información en desarrollo que tendrá su complemento en los próximos boletines informativos aquí en NTN24 y en el informativo de mediodía. En nuestra mesa de trabajo les invito a que conversemos sobre otro atentado, un atentado que se produjo en las últimas horas en Siria. Un atentado que ha reivindicado el autodenominado Estado Islámico, en el que murieron alrededor de unas 15 personas. Entre ellas hay 2 militares y 2 civiles estadounidenses. Esto se producía días después de que el presidente Donald Trump, 1, anunciara la retirada de tropas de Siria. 2, el argumento que utilizó fue: hemos derrotado al autodenominado Estado Islámico, que ahora reivindica este atentado. Y 3, este atentado se produce cuando hacía solo una hora que el vicepresidente repetía en un evento oficial que Estados Unidos había derrotado al autodenominado Estado Islámico. Bricio. Pero sí, es que al final esto es lo que viene siendo la presidencia de Donald Trump. Es decir inexactitudes que al final van cayendo por su propio peso, o bien por la prensa, o bien por hechos como estos, ¿no? En el momento en el que Donald Trump anunció esa orden para que hubiera una retirada de las tropas estadounidenses de Siria, aludiendo a que ya se había derrotado al autodenominado Estado Islámico, todos sabíamos que eso era incierto. ¿Por qué es incierto? Pues porque sigue habiendo reductos todavía del grupo terrorista en algunos lugares del país, porque no solamente están en Siria, porque están también en otros puntos de la región. Y lo cierto, y lo que en ese momento tendría que haber dicho Donald Trump, es que se ha reducido mucho la presencia de Estado Islámico. Eso es lo que es correcto. Y ahora pues está cayendo por su propio peso, y este atentado es una bofetada en toda regla en la cara de Donald Trump, porque no le podía llegar tampoco en peor momento. Bueno, desde el 2014 hay unos 2.000 efectivos estadounidenses en Siria, y este es el peor atentado, el más grave sufrido por tropas estadounidenses. Hubo un muerto el año pasado y otro en 2016. Y yo creo que esto realmente pone sobre la mesa otra vez el tema, la promesa de Trump de volver a casa, de regresar a casa a los soldados, no solo en Siria, sino en otros puntos, de concentrarse en América, en Estados Unidos, y no en estar luchando por otras causas. Sin embargo, un ataque reivindicado por el Estado Islámico, después de tantas jactancias de que habían terminado con este grupo yihadista, parece mostrar que no es tan fácil. Hay que recordar que el anterior secretario de Estado, de Defensa, James Mattis, renunció por este tema, porque obviamente no estaba de acuerdo. O sea que los militares saben que no es tan sencillo como parece prometer. No solo eso, sino que diversos legisladores en el Capitolio le han pedido al presidente de una manera elegante, incluso legisladores republicanos que se dedican precisamente a las relaciones internacionales, le han pedido que reconsidere esa decisión. Y en juego está lo que pasa con la milicia kurda, la respuesta que ha tenido Turquía con respecto a esa milicia, la reivindicación que hace Rusia de parte de ese territorio que hoy está en manos o controlado por Estados Unidos. El juego de fichas en Siria es muy complejo, y las derivadas de que escale el conflicto militar van más allá de las fronteras del territorio sirio. Jordi. Bueno, la verdad es que cuando yo leí la noticia no pude evitar de pensar mal. Qué casualidad que en este momento, cuando Trump dice que se quiere ir, aparece inopinadamente Estado Islámico y mata a unos cuantos soldados israelíes. Bueno, pues yo no me creo que esto sea una casualidad. Yo creo que eso está relacionado. Hemos visto cómo, desde el punto de vista de los principales asesores del presidente de Estados Unidos estaban en contra de abandonar Siria. Además, hay un precedente. Es decir, cuando Barack Obama decidió retirarse de Irak, fue cuando el Estado Islámico ocupó el vacío.
se fueron los americanos y Estado Islámico, y eso fue la crítica que se le hizo a Obama desde el Partido Republicano, incluso desde el mundo, para entendernos, Clinton. Pero después también no puedes dejar de pensar que la guerra tiene muchos intereses detrás. Y a mucha gente no le interesa que las guerras terminen. Las guerras son intereses. Sí, son intereses. Entonces, claro, es decir, claro, los kurdos, bastante lógicamente, los kurdos, si se van los americanos, los kurdos deben estar muy asustados. Hombre. Y por lo tanto podrían tener algún interés en propiciar alguna iniciativa que ayudara a disuadir a los Estados Unidos de irse, ¿no? Bueno, puede haber intereses de aquello que llamábamos hace unos años el complejo militar industrial, que considera que irse de Siria es un problema. Pero a mí, de todo esto, lo que más me preocupa es que Bashar al-Assad es quien inició la guerra, una guerra que ha causado 500.000 muertos y millones de refugiados. Según Naciones Unidas, sí. Y ese hombre, que era el problema, va a continuar gobernando en Siria. O sea, no cambió nada. No, bueno, cambió Todos los refugiados, cambió todos los muertos y todo, pero no. Pero el problema es un tío que ha casi gaseado a su pueblo, ese impunemente va a continuar en el poder, aceptado tanto por supuesto, por Rusia, porque es un aliado, como por Estados Unidos. Bueno, de hecho, Al-Assad sigue ahí por Rusia, básicamente. Sí, claro. Pero la cuestión... Por Rusia y porque Estados Unidos no ha presionado. Claro, pero para mí, lo más frustrante de todos, yo he seguido el conflicto de Siria muchos años en el hemiciclo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es tan frustrante ver cómo nunca se llega a absolutamente nada. Y se ven tan claramente los intereses que hay detrás de cada país, pese a la retórica política que va después siempre por delante. Los derechos humanos, etcétera, etcétera, los humanitarios. Y que no se quiere un cambio de gobierno, y que eso lo deben decidir los sirios, y al final todos lo que quieren allí, todo gira en torno, entre muchas cosas, porque como bien decía Gustavo, es un complejo con fichas muy complejas, al final todo gira en torno a Al-Assad. Y al final, en Naciones Unidas no se ponen de acuerdo porque Al-Assad va a formar parte de la continuidad del próximo gobierno, Al-Assad tiene que quedarse, Al-Assad tiene que irse, y obviamente ahí está el que quiere que se quede, el que quiere que se vaya, para ganar o perder a un aliado en la región. Sí. Vamos a dar una pausa en este club de prensa de hoy. Al regresar, hablamos sobre la pobreza en América Latina. Ha aumentado. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, acaba de presentar el último informe que titula Panorama Social 2018. Las cifras que revela este informe es que 1 de cada 10 latinoamericanos se encuentra en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema, es decir, el 10,2% según este informe. En el año 2002 había en América Latina 57 millones de personas en situación de carestía extrema, una cifra que aumentó hasta el año 2017 a 62 millones, 57, 62, y el año 2018 de 62 subió a 63, 1 millón más. Esto, cuando leía estas cifras, me llamaba la atención los diversos informes de organismos internacionales de aquí de Washington, que dice que América Latina se encuentra en uno de sus mejores momentos, que ha sacado más gente de la pobreza, que hay oportunidades y que las economías de la región ofrecen más salidas, más oportunidades, valga la redundancia, a los latinoamericanos. Es un contraste que llama la atención. Jordi. Bueno, yo creo que es evidente que la globalización ha disparado, o la gestión de la globalización ha disparado las desigualdades. Y la crisis de 2008 ha afectado sobre todo a las clases medias, en Latinoamérica y en prácticamente todo el mundo.
habéis citado este informe, pero te puedo señalar un informe sobre el riesgo de pobreza y exclusión en España, que en España el 26,6% de la población está en situación en riesgo de pobreza. No es que son pobres de solemnidad, están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y eso es el fruto del aumento de la desigualdad. Estamos en una circunstancia global en la que por primera vez en Occidente, en Asia sea distinto, pero en Occidente, en Europa y en América, los hijos son más pobres que los padres. Y eso es un retroceso en el que... ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues que pasa que las grandes corporaciones multinacionales están haciendo beneficios y tienen ingenierías fiscales que no pagan impuestos. Eso en Europa es un fenómeno, todo este tema de los Google, Apple, Amazon, que tienen una manera... Es decir, los muy ricos no pagan impuestos y, en cambio, a los pobres se les han reducido los salarios. En España los salarios han bajado aún no se han recuperado los salarios de la época anterior. Entonces, yo no soy especialista en Latinoamérica, pero esos resultados, ese fenómeno, yo creo que en el continente latinoamericano aún ha castigado más, también porque hay otros condicionantes políticos. Vemos lo que está pasando en Brasil, hemos visto lo que pasa en Venezuela. Claro, es llueve sobre mojado. Lina. Bueno, yo creo que ha habido una mejora en América Latina, por eso que cuestionan estas cifras ahora, ¿no? Empezó a caer un poco el tema en 2015, los retrocesos. Y como bien decías, Brasil ha sido un poco motor de esta mala evolución que entre 2015 y 2017 vio como este problema pasó a afectar del 4 al 5,5% de su población, 4% al 5% de su población. Entonces, esto quiere decir que Brasil, que antes había sido un motor para superar esa pobreza extrema, se convirtió en un país donde esto empezó a haber más pobres, ¿no? Un tercio de la población de América Latina vive en la pobreza en términos medio por ingreso. Eso es mucho, es el continente más dispar del mundo, la región más dispar donde hay mayores desigualdades. Y creo que es interesante tener en cuenta que este informe, así como muestra cifras preocupantes, ni siquiera pudo evaluar los datos de Venezuela, donde la debacle económica es brutal, ¿no? Realmente ha sido terrible y sigue siendo. También hay que tener en cuenta lo que ocurre con todos los informes de análisis cuantitativos, ¿no? Que se analizan de forma global y por lo tanto este mismo informe también habla de mejoras en otros países como Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador. Sin embargo, lugares con grandes poblaciones como por ejemplo Brasil hacen que la media descienda de manera abrupta en los resultados finales. Por lo tanto, muy presentes también estos datos. Pero cuando Brasil formaba parte de los BRICS, parecía que era quien tiraba del carro. Claro, cuando subes tiras del carro, pero cuando bajas hundes. Lo hundes también, por supuesto. El informalismo, no hay que olvidar, es otro gran problema también de América Latina, ¿no? El análisis de nuestros invitados hoy con Bricio Segovia, con Alina Dieste y con Jordi Barbeta. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestros invitados por sus análisis y sus comentarios. Nosotros volvemos mañana, les deseamos una feliz jornada.